Bienvenidos, salud y metal para todos. Esta es la tercera entrega de Rock Show. Rock Palace y Resurrection Fest hemos unido nuestras fuerzas para haceros disfrutar desde vuestra casa con lo más destacado de este gran festival que se celebra en Viveiro. Aquí estamos, disfrutando, pasándolo bien. Quiero que vosotros hagáis lo mismo. Por cierto, muchas gracias por la acogida de los dos anteriores programas. Ha sido todo un éxito gracias a vosotros. Vamos a ver lo más destacado de la jornada de ayer. Como el viento a la tormenta, vamos arriba y ha empezado el huracán, levantando las maderas en el aire. Este no es mi final, las despedidas me aterran. Los carteles te esperan como serpientes en la hierba.
veis, hoy Carlos Escobedo no está entre nosotros, no le hemos echado todavía, depende cómo se porte, por compromisos profesionales está por ahí disfrutando como nosotros, que estamos en Resurrection Fest. Pero yo no estoy solo, estoy con estas dos maravillosas reporteras, las reporteras más metaleras de Rock Palace, Miriam y Bea. Hola, Rafa. Es un placer estar con vosotras, de verdad. Lo mismo. Bueno, ¿qué tal lo pasaste en el festival? Pues mira, espectacular, porque me di una vuelta por el recinto, que no solo son los grupos y los conciertos, hay de todo. Es impresionante lo que tienen montado aquí en el recinto. Nos cruzamos también con los Resukids, que están pasándoselo genial. Los niños caminando por aquí. Los niños, sí, impresionante. con las vueltas rojas, muy monos ellos. Pero si me tengo que quedar con un par de conciertos, te voy a decir con cuáles me quedo. Me quedo con Gojira, los franceses potentísimos. Coincidimos, conciertón. Conciertón, pero de los grandes de enmarcar, ¿eh? Y también, luego, por supuesto, con Offspring. ¿Qué voy a decir? Yo tengo cintas de cassette de cuando era joven. Y la verdad que dieron un show súper divertido y nos lo pasamos muy, muy bien. ¿Y tú, Bea? Bueno, yo estuve viendo a Hatebreed, además era súper pronto, era de día. Y estoy viendo a Hamlet. La verdad es que me di cuenta que todos sus fans estaban ahí dándolo todo con el calor que hacía, alucinante, ¿eh? Hatebreed, trayón a tope, estaba toda la peña dando vueltas entre el público, alucinante, me encantó. Y luego ya por último, bueno, estuvimos viendo juntas a Gojira, que nos encantó también, y me gustaron muchísimo Madball. Madball es impresionante, dieron una caña, además estaba la gente esperando, se notaba que todo el mundo estaba esperando a esa hora, que era una hora ya más tarde, las 12 o así, que ya empezaba a hacer efecto la cerveza, y madre la que se lió. Madball, una de las bandas favoritas de nuestro redactor jefe, Roberto Villandiego. Villandiego. ¿Qué te digo? Bueno, y cuéntanos tú, porque yo la verdad que no te he visto en toda la tarde de ayer. ¿Y dónde estará Rafa? ¿Vas a metido? ¿Se habrá Pues no levantado estaba en la los siesta, bares, está en la no playa? estaba en los bares. ¿Y dónde Estaba estabas? entrevistando a Tranquility, a Michael. Bueno, una entrevista Majete, sensacional. ¿Qué hacemos? ¿La vemos? Pues sí, vamos a verla. Vamos a ver la entrevista. Seguimos en nuestro plató de Rock Palace, aquí en el Resurrection Fest, y tenemos a una personalidad grande del metal, Michael Stein, uno de los miembros de Dark Tranquillity. Bienvenido a Rock Palace, amigo. Hey. ¿Cómo estás? Thank you very much. Pleasure to be here. Bueno, vamos a hablar sobre el próximo disco. Estáis grabando en Gothenburg, en Suecia, el nuevo álbum. ¿Cómo van las sesiones de grabación del nuevo disco? Cuéntanos todo lo que puedas, por favor. Anticipa a los fans a qué va a sonar el nuevo álbum y cómo estáis grabando este próximo CD. Well, we're in the process of recording right this minute. Like, we just got from the studio last night. I recorded the 10th song, I think, last evening, and then we took the flight down here. So we're right in the middle of this process of writing and recording this new album. Yeah, for me, I have 2 more songs to do, and then we have some keyboards and some lead guitars, but it's going to be done in like 2-3 weeks, I think. The entire recording and everything is going to be done. Then we need to mix it and everything. So we're in kind of full album mode right now, which is kind of weird. So this is a vacation to get out of the studio, which is really good. So far, it's starting to sound really good. We're really happy. It's been a long process. We've been writing for more than like a year and a half or something like that. Now finally, it's getting close to actually being true, and it almost seems surreal. Like I didn't think it was going to happen, but it actually did. So we're super happy, super excited about it, and it's going to come out in November. You know. I know. So it just feels fantastic, but it's kind of cool to get some time out of the studio because it's been pretty intense the last 2 months. Like. Por lo que veo y por lo feliz que estás, todos podemos presagiar que puede ser el mejor disco de Dark Tranquillity de los últimos años. ¿Por qué? It has to be, right? I mean, we are. Otherwise, what's the point? We have to improve. We have to become better musicians, better songwriters, and all that stuff. Otherwise, what's the point? So yeah, this might be the one. ¿Hay un título para el álbum? It's called Atoma, and it's not even official yet. So I've never even talked to anyone about it. But it's called Atoma, and it's coming out on November 4th. ¿Y algún concepto en general o particular importante dentro del disco que nos puedas anticipar?
it's a pretty personal album. It's about what we've been through as a band and what I've been through the last couple of years. It's about frustration and anger about what's going on in the world. It's not a political thing. It's a personal thing about fear and anxiety and how just all the things that I read and I watch on the news that makes me furious. You know, the things that I hate about human beings and how we treat each other and how we are as people. That was kind of the starting point. So I guess that's a theme, like anger and frustration over the fact that we just cannot seem to get along in a proper way. So it's just like human conflict. I think it's the theme. Últimamente casi todas las bandas que llevan ya bastantes años como vosotros quieren no quedarse atrás, evolucionar. ¿En qué habéis evolucionado en este nuevo disco? I don't know. We just keep evolving, like trying to make things better for us, make things better for the audience. But of course, we started out on a small scale 25 years ago on the road. It's just like an ongoing journey. Everything, like you try to improve and try to kind of like come up with new things that actually are interesting for you and hopefully for the audience as well. And but at the same time, you want to stay true to what you think is a good thing to perform on stage. Like it has to be something that matters. And when you like the best show I think ever is when you get a proper interaction with an audience. Like you can communicate properly. Like you can see it in their eyes. They get it. We get it. We feel good. Like that kind of like communal experience. That's the best. So the further you get away from that in terms of production and all that stuff, I'm not sure if that's a good thing, at least not for us. El pasado mes de marzo, si no recuerdo mal, Martin, el guitarrista fundador del grupo, dejó la banda. Dijo que ya no tenía interés por la música. ¿En qué influyó esa noticia, esa baja en Dark Tranquillity? ¿Cómo os tomasteis su decisión? It was a tough blow for sure. But the last couple of years, Martin has been more and more kind of leaning towards the production side of things. Like he's more the manager guy. He books all the shows, he books all the travels, books all the flights, takes care of all the money, all that stuff. So his main focus became that, you know, and then there's the playing and the traveling and all that just got in the way of his kind of work. So he realized that he's better at doing that than he feels he is on stage, which I don't think is true, but that's how he felt. So we said, I'd rather just stay home and organize all these things for you, and then you can have someone else play guitar. Because if it's not 100%, that it shouldn't be at all, you know. So I have to respect that, even though it was really tough. But so now he's the manager of the band and stays home and takes care of everything. So we're in constant contact with him. But he just go like, you go, you do all that stuff. I'm here, like organizing. So it really works out. I mean, he does a fantastic job of that, so it's cool. But of course, I miss him every day when he's not around. And of course, it has affected us. But at the same time, I try to stay positive and think about the positive aspects of it. Meaning, we can bring someone new in with new influences, new energy, new kind of blood into the band. So right now, we have an old friend filling in for him on guitar during the summer. Who's an awesome guy, one of my oldest friends, and that feels fantastic. And actually, having him on tour, doing festivals with us is fantastic. I mean, it's an old friend who's never really traveled like this before, so we get to introduce our audience to him, and vice versa, and that becomes a special thing for me, at least on stage. So I really like that. So that's a positive thing about it. Okay. Para terminar, si todo va bien, noviembre es el mes indicado para sacar el disco. Me imagino que a partir de entonces salís de gira. ¿Qué planes hay para el nuevo tour de Dark Tranquillity? Yeah, I mean, the album comes out in the beginning of November. That's when we start an American tour. So we go for 1.5 months or something like that in North America. Then we go home, celebrate Christmas, and then we start European tour. So it's starting, I think, somewhere in late January or early February, I think, something like that. So then we're coming out with some really awesome bands. We're planning it right now. And it's going to be a long tour. So I guess we're going to do like 2 European tours during the year. So yeah, that's it. And hopefully
the album's going to be great, and we can play tons of new songs, which I really look forward to. So yeah, that's the plan. Muchas gracias por estar en Rock Palace, es un placer, mucha suerte y nos vemos en la carretera. Thank you. Seguimos en directo en el plató improvisado, en este nuevo plató de Rock Palace en el Resurrection Fest. Cómo mola, el Michael Stein, te ha molado, Que un gran tío, aparte de grande, muy majete, me ha quedado muy bien. Bueno, yo es que soy muy bajito, él es muy alto. Bueno, pero os parecéis hermanos, así por la pinta. Bueno, sí, parecemos sacados del museo de los 70. Pero muy chula la entrevista, pero todavía no nos has contado nada de conciertos donde has estado. Cuéntanos qué te gustó ayer. Pues Tranquillity me gustaron mucho. Vuelves a lo mismo, Rafa, pero es que cuéntame algo nuevo. Fueron la tralla, ya lo conté ayer. Vi a Bullset, que me encantaron, y también me gustaron mucho Offspring, coincidimos todos. No en mi banda, ¿ok? Porque yo soy más heavy. Yo estoy esperando ver hoy a Iron Maiden, además está lleno, plagado de heavies hoy, el Resurrection, camisetas de Iron Maiden. Se nota muchísimo en el público que hoy han cambiado las bandas, Se nota que hoy es el día de Iron Maiden, es alucinante. Pero bueno, mola mucho porque este festival es muy variopinto, es el gran éxito del Resurrection y por algo está lleno a rebosar. O sea que bueno, pues yo me la pasé bien, disfruto de la música en general y me gustó todo, pero hoy voy a disfrutar especialmente. Bueno, y una cosita que yo te quería preguntar. El otro día, en el primer programa de TV Show en directo, nos contaste un chascarrillo por ahí que hubo de algo de Crisis y... ¿Yo contando chascarrillos? Sí, una pedida de boda en directo, en el escenario, algo raro. Pero eso ya lo saben todos los chicos Cuéntamelo otra vez porque bueno, no sé fue yo... en vivo y en directo, pero mucha gente ya ha visto fotos por internet, o sea que no era ninguna mentirijilla que yo me inventé. No sabía yo. Pues nada, Juli, cantante de Crisis, puro thrash metal desde Barcelona Nacional, pidió en matrimonio a su chica. Se puso de rodillas y le dijo, por favor, cásate conmigo. Y hablando de Crisis, tenemos entrevista con ellos. Pues ¿qué hacemos? Vamos a verla, ¿no? Crisis. Estamos en Resurrection Fest, hace un día maravilloso y tenemos sentados aquí en nuestro plató a dos grandes catalanes, dos thrasher auténticos. Ellos son los dos miembros de Crisis a los cuales vamos a tener el placer de entrevistar. ¿Cómo estás, Deo? Muy buenas, aquí estamos. Muy buenas, Juli y Carri, cantante y batería de Crisis. Bueno, contentos, ¿no? Contentísimos. O sea, contentísimos con, todo cómo está recibiendo la gente esta nueva etapa de la banda, la etapa From Blue to Black, en los conciertos la gente está reaccionando muy bien y deseando descargar en el Resu. Hace 2 añitos ya que no venimos, así que muchas Bueno, gracias. evidentemente cuando la gente vea la entrevista ya habréis tocado. Habéis hecho una gira que ha pasado por Madrid, Barcelona y ciudades importantes. Correcto. Se quedó ahí en el intento el pasar el charco a Latinoamérica. Sí, en el último momento se cayó por razones externas a la banda, fue una lástima, nos jodió mogollón, nos moríamos de ganas de ir. Pero bueno, estamos trabajando para ir lo antes posible. Seguro que sí. Y a ver si se puede... Y en Europa está ahí la cosa, ¿no? Y en Europa, calentita. A finales de septiembre empezamos, sí señor, con Suicidal Angel, sí. ¿Cómo está funcionando el nuevo disco, después ya de 2 álbumes que han situado a la banda en un momento álgido para la gente que le gusta el thrash metal? Pues mira, en general el álbum está funcionando muy bien y creo que uno de los puntos fuertes es que este álbum realmente no solo está trayendo a gente dentro del thrash metal, sino que hay gente es un álbum que puede escuchar gente que sea amante de muchos otros géneros y yo creo que eso es uno de los puntos fuertes del From Blue to Black, que realmente puede llegar a más gente fuera del ámbito thrasher, quizás. Aparte creo que es un disco que consolida un poco más a la banda. Es un poco más serio, el sonido un poco más elaborado, las composiciones, la imagen de la banda un poco más... Bueno, pero no sois serios. No, sois no. unos tíos de puta madre, que dais mucha caña encima del escenario. ¿Serios? Joder, somos 3 tíos serios. Pero bueno, la banda tendrá que hacer las cosas bien. Claro que sí, Creo que es un disco que es un paso más que los otros 2, ¿no? Siempre hemos intentado crecer y entonces pues en el cuarto pues también deberemos intentar hacerlo un poco mejor, siempre superarse. Cuando echáis la mirada atrás y os veis más jóvenes, con esa ilusión de las primeras actuaciones, Madre mía. no sé, ¿qué veis de vosotros mismos? Pues mira, yo lo que veo es una cosa que a día de hoy no hemos perdido y que seguimos sintiendo, que es a día de hoy, y a mí me pasa, esto lo hemos hablado muchas veces, entre Javi y yo también, que es que antes de salir a tocar al escenario todavía tenemos aún ese hormigueo, ¿sabes? Como esos nervios de, ¡buah! A ver cómo va a salir, y yo creo que lo bonito es que yo miro atrás
y veo lo mismo que ahora. Dentro de la banda. Correcto. Sí que es verdad que fuera de la banda, evidentemente ahora pues tocamos en sitios más grandes, tenemos más público, la banda ha crecido y tal. Sí, pero dentro de la banda me sigo sintiendo igual que hace 8 años. Sí. Entonces creo que es lo guapo de poder decir. Totalmente, la esencia es la misma, o sea, seguimos adelante con ese sentimiento. Haciendo los mismos rituales antes de salir, siempre nos abrazamos, siempre nos damos la mano, o sea, no va a cambiar nunca, o sea que... Se nota que sois unos tíos muy serios, muy serios. Somos muy serios, estamos llenos de amor, pero somos muy serios. Bueno, ¿cómo veis esa aventura europea que está en ciernes? Pues vemos, bueno, la oportunidad de eso, o sea, ya pasamos por Europa ya el año pasado en unas cuantas fechas junto a Nervosa, pero realmente esta vez con Suicidal Angels, claro, vemos la oportunidad de eso, de llevar nuestra música a rincones en los que todavía no hemos tocado. Aparte el cartel está de puta madre. Sí, es un cartel genial y... Un cartel que pasa por aquí, pasa por España. Sí, acaba aquí. Sí, señor. Aquí en España seremos co-headliners con Suicidal Angels. Sí. Y es increíble porque la última fecha es en Italia, pero es que la penúltima es en casa, es en Barcelona. Sí. Entonces me cago en la puta, toco en Barcelona, en mi casa, y al día siguiente voy a Italia y al otro tengo que volver. Correcto. Curioso. Sí, pero con muchas ganas. Yo creo que será algo grande, yo creo que será algo guapo. Genial. Bueno, para el que no conozca a la banda, yo os recomiendo que os vayan a ver en directo. A mí me pasó, yo había escuchado ya el primer disco, pero cuando os vi en vivo me di cuenta de la verdadera dimensión que tiene CRISIX. Esa es el arma, no secreta, el arma visible que dais, que ofrecéis al público que os va a ver en directo, ¿verdad? Sí que es verdad, esa caña, esa contundencia, ese vitalismo y bueno, eso es una locura encima del escenario. Yo creo que mucha gente sí que es verdad que se ha enganchado a la banda a raíz del directo. Sí que es verdad que mucha gente, hostia, tío, no os había escuchado en la vida, pero he visto vuestro directo y me habéis encantado. Y nos encanta encontrarnos con estos casos, porque realmente pensamos que el directo es una de las cosas más, por no decir la cosa más imprescindible en una banda. Totalmente. Y somos muy cabezones en ese sentido. En la vida no vamos a grabar nada en estudio que luego no podamos defender con Déu humana, como decimos en Cataluña, en directo. Es que tienes mucha música hoy en día, o sea, el abanico es tan grande, tienes internet, tienes... muchas maneras de escuchar música. Pero si una banda lo mata, lo vale en directo, lo tiene. El tema es eso, que no solo te puedes preocupar por hacer unas buenas composiciones, por hacer un buen disco, también tienes quizás que elevar al mismo nivel de importancia la preparación del directo, la imagen, o sea, que no se malinterprete, o sea, es algo súper importante. Y luego podemos desviarlo, yo que sé, tenemos como también el diseño del merchandising, o sea, hoy en día para que una banda funcione, yo creo que debes tratar todos los aspectos al mismo nivel. Además, la gente yo creo que cuando viene a verte lo que quiere es pasárselo bien. Para escucharte lo tiene en casa, se puede poner el disco y ya está, ¿no? Y cuando viene al directo dice, joder, yo lo que quiero es que esta gente me transmita lo mismo que yo quiero transmitirle a ellos, ¿sabes? Entonces es lo que intentamos, que haya ese feedback entre público y grupo que creo que es muy importante. Porque nosotros ya salimos motivados, pero si el público está motivado, nosotros estaremos más motivados. Es como una cosa que... Es un matrimonio total de motivación. Totalmente. Muy bien, Carrie y Juli, pues es un placer teneros en Rock Palace. Placer es nuestro. Aprovechad el momento para decir lo que queráis, a corto plazo, medio plazo, lo vuestro es tocar, pero no sé, ¿hay algún proyecto más en ciernes de aquí a largo plazo? No, bueno, de momento ya te digo, somos una banda que preferimos centrarnos en el ahora estamos presentando el tercer álbum, en directo estamos defendiendo y lo que tenga que venir en el futuro ya vendrá, evidentemente siempre miramos un paso más allá, pero siempre tocando de peus a terra y bueno. Bueno, a la gente de Sudamérica, sobre todo decirle eso, que sí que se está trabajando y que creemos que no a mucho tardar podremos estar por allí. Correcto. Y a ver si sale bien y esta vez podemos cruzar el charco. Muy bien, pues ha sido un placer tener aquí en Rock Palace, en el Resurrection Fest, a los chicos de CRISIX. Los CRISIX pasaron por nuestro plató. Bueno, ya nos tenemos que marchar porque esto llega a su fin. Pero espérate. ¿Cómo que me esperes? ¿Por qué? Me tengo que decir una cosa importante. Vale, si hay algún despistado que no estuvo ayer o antes de ayer aquí con nosotros o en streaming, que sepáis que desde el lunes en Experienti TV tendrán, aparte de los programas ya en diferido, material inédito, conciertos, conexiones, de todo, la verdad. ¿Qué te pasa? Yo ya estoy histérica, o sea, Estás de los nervios. Es que no quiero ya ni escuchar aquí nada. Yo me voy a hacer cola porque está todo esto lleno de heavies haciendo sitio para ver a los Maiden. Yo os digo que solo adiós y que me piro. Pero bueno, esta tía está loca. No, ¿sabes qué te digo? Que me piro también, porque véanos en los vecinos. ¿Cómo que te vas? ¡Hasta luego! Pero bueno, estas chicas, nuestras reporteras, me han dejado solo. Pero yo no os voy a dejar solo. Os voy a dejar con OFFSPRING, una de las bandas importantes del cartel de anoche. Les entrevistamos y aquí está la interview casi al completo.
hasta el próximo Resurrection Fest. Como ha dicho Miriam, no olvidéis, en Experienti TV tenéis estos 3 programas especiales de Rock Show y un montón de entrevistas que podréis ver a partir de ya mismo. ¡Adiós! ¡Me voy a ver a los Mayday! The previous years, your friend of you from Lagwagon, Pennywise, has been playing in here. So, have they ever talked about the festival to you? No, I haven't talked to them about this festival in particular. We talk about all the different countries to go to and how great they are, but we've been coming to this part of Spain since I think '93. I think with NoFX, I think we played kind of near here. So I love Galicia. It's a beautiful part of the countryside. This festival looks great so far. Really fun. Yeah, there's a lot of band that I suppose that you are playing with since. Yeah. Almost. Well, the only guys we do a lot of shows with a lot of these kind of bands. It's a little different scene. A lot of metal bands. We're different enough to where it works well, but there's not a whole lot of competition. I guess it's just kind of cool. Yeah. So the only guys I really know well are Madball, because we've done shows with those guys for forever. And H20 because they are H2O, of course. Yeah, with Yeah. Todd. Yeah. Okay. Yeah, played yesterday. I missed them yesterday. Who else was yesterday? Oh, Bad Religion. We know those absolutely. guys. Yeah. So. Uh-huh. I don't know the Bring Me the Horizon guys that well. No. I don't think I'd be able to recognize them if they wanted to get by me without a pass or anything. I don't think I'd be able to recognize them. Well, they are the new generation. So. Okay. Yeah. Did you see what the posters they had backstage? Yeah, but I think that I see the Volbeat one, and I don't know who started the joke. Oh, did Volbeat have the same thing? Yeah. Oh, really? And I think that they right. make their reply for them. Oh, okay. You know. I didn't know that. Wow. All right. We Yeah. don't have one. I have to carry credentials. Okay, man, I've been 22 years from Smash. This album, it was bigger, it was crazy. When you were recording this album and making this album, have you seen that the songs will have the impact that the songs will? No way. Yeah, no way. When we were making that record, we were still doing it on a, just super cheaply, a shoestring budget. We would have to call in whenever we had time and see, do you have anyone in the studio tonight? They'd say no, and they go, well, can we come in for half price? They go, okay. So we go in for half price, and worked out a deal. We didn't, we had no idea where this was going to go. We were hoping, we saw our friends in NoFX doing really well, and guys in Bad Religion were doing really well. We thought, well, maybe we could do this for a couple of years, We never thought we'd be, things were going to take off like they did. We had no idea. And what happened with the new album? Because Coming For You is from 2 years, yeah, that's 1 still, years ago. that's still off the new record. Yeah, and I hear some interviews that you speak about the new album in 2004. We were hoping to have it done this year. We're still working on it. We've been in and out of the studio this year. I guess we haven't spent as much time in as we needed to, and we're going to go back in this fall and record almost a couple weeks after we get home. I think we're going to be in the studio. We've got a couple of things we might, have to release another song or two before the end of the year, but, still hoping to get the record done, but it's looking more and more like it's going to be next year. Well, I don't know, man. Once we get into the end of September, we've got a couple things coming up in October, then we have a lot of time off. Maybe we can just get in the studio and really work hard before the end of the year, and we'll see. And do you will play something new for today, for example, or not jazz? Just Coming For You will be the newest song. Okay. Did you say jazz? We're going to play some jazz? No. Oh, okay. It's been, you have a lot of records, a lot of songs. So it is difficult to do the every night set list? No, we kind of know which, well, it's different. We try to know what songs did well in different parts of the world, and mix it up a little bit, as far as that goes. The hardest part is picking out the kind of what we call the deep cuts that, we know that our hardcore fans are going to know. Maybe the casual, radio listener's not going to know some of these songs. We want to pick ones that they might enjoy as well, but, that we know that our hardcore fans are really going to enjoy. We kind of go for that, and that we love to play, that, something maybe that we haven't gotten to play for a while,
but that we know our fans will like. It's always fun to mix it up and do something that you haven't done, in a number of years. And in this, when you are doing this, you have to keep some songs apart from the set list. So one song that you never play, but you like to play. One song that we never play but like to play? Oh gosh, yeah. There's so many. I Choose. We haven't done I Choose in years, and I'd love to do that. What else? Damn It, I Changed Again is another one that we were talking about doing, and haven't been able to work that one in lately. So, love to play those. It was a time that it was hard to see Offspring here in Spain, but from the last years, you are playing here almost every year. Yeah, so it's at the been end, you fun. will buy a house in here? I would love to. It's a freaking beautiful part of the world. It really is. Good food, good wine, good beer, and just a gorgeous part of the world. Yeah. Yeah, when I can't live in the United States anymore, when they kick me out, I could come to Spain. Okay, so that was the last question. So can you send a message for the viewers for our Yes, to all our viewers out there, death to false metal. Just have a good time. Have a good time all the time.